Gracias a Dios, hermanos, estamos comenzando ya la hora 15 de nuestro Instituto Bíblico. El tema es Pablo ante Agripa y el viaje a Roma. Recordando que estamos con un libro totalmente histórico, los Hechos habla de situaciones reales, personajes reales, autoridades reales, lo cual pues da como un respaldo de verdad a la palabra de Dios. No es un libro así como místico o un libro falso, es verdad. Y vamos a ver estos temas. El primero de ellos es Pablo ante Agripa, que es un rey de la descendencia de Herodes. Está en el 26:1-3 al 24:32. El segundo tema, el viaje a Roma, cuando Pablo es enviado preso, literalmente a Roma. Pero hay varios temas ahí. Tenemos que fue enviado a Roma, 27 del 1 al 38. Hay un naufragio, 27 del 39 al 44. En la isla de Malta, también estuvieron ahí asentados, 28 del 1 al 10. Pablo llega a Roma, 28, 11 al 16. Y Pablo predica en Roma, 28, 17 al 31. Vamos a ver estos temas. Empezamos entonces con Pablo ante Agripa. Dice 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me digas con paciencia. Esto es un testimonio. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en un rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. O sea, esto es un evangelismo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces tenemos aquí una situación con personajes reales. ¿Quién es Agripa? Agripa es de la descendencia de Herodes. ¿Se acuerdan? Que en el año 60 a.C. hubo un Herodes Idumeo, no era judío, era de Edom, y fue a Roma y pidió que le diesen el reino de Jerusalén. Y nada menos que Julio César le dio el reino de Jerusalén. Entonces esto es muy histórico, ¿no? Pero como estaba en Jerusalén como rey, él tenía mucho apego al poder. Se dice que mató a personajes de su familia por quitarles el reino. Y cualquier persona que se oponía a él le quitaba la vida. Este es el Herodes cuando Jesús nació, que dijo: ¿quién es el rey que dicen los judíos que nació? Porque a él le preocupaba que naciera un rey porque lo quería matar, ¿no? ¿Usted recuerda? Y que mató niños ahí en Belén de Judea. Este Herodes es el grande, se le llama así, pero tiene varios hijos, incluso sobrinos, que también se llaman Herodes. Y este, que es Agripa, es interesante porque es de la descendencia como nieto de aquel Herodes. Y no usaba la palabra Herodes, sino Agripa. Nada más que es todo un personaje, porque era así como muy lleno de vicios, era un hombre de un carácter así muy, muy agresivo, y también tenía un fuerte problema, tenía una relación sexual con su hermana. La Berenice que aparece aquí es su hermana. Y entonces a veces así pasa, ¿no? En la gente muy pudiente que pues tienen incesto, como si no pasara nada. Es interesante notar que juzgan a Pablo por predicar el evangelio, y este Agripa llega porque no es rey allí, están en Cesarea, un poquito más al norte, y Cesarea es importante porque fue hecha como una ciudad militar más moderna que Jerusalén. Incluso el día de hoy todavía hay ruinas en Cesarea, ¿no? Entonces era una ciudad muy importante para el gobierno de Roma, pero no era Jerusalén. Entonces ahí en Cesarea fue este Herodes, que ni era su reino, ni tenía que hacer nada, pero fue
porque supo de un preso famoso. Ese preso famoso es el apóstol Pablo. Ya la semana pasada la hermana Lirio nos habló de los personajes con los que estuvo Pablo, ¿no? Varios personajes del Imperio Romano. Hay un Félix, hay un Festo, son 2 gobernadores, así como fue Poncio Pilato. Entonces es histórico totalmente. Pero entonces aquí el que está juzgando a Pablo es Festo, es el segundo gobernador que juzga a Pablo, pero el que viene aquí como rey para juzgar y para opinar es Agripa, que ni tenía ningún poder allí, ni tenía que decir nada, por la relación de incesto con su hermana, debía de estar en la cárcel o avergonzado. Y este viene a juzgar a Pablo. Ahí vemos cómo hay injusticias, ¿no? Como un hombre pues promiscuo, un hombre sin control, un hombre pecador, pero como tenía el poder de ser uno de los reyes descendientes de Herodes, viene a juzgar a Pablo. Y es interesante notar lo que dice Pablo, porque Pablo no se negó a predicarle. No le dijo, Agripa, tú tienes a una hermana como una relación sexual, no estás bien, estás mal. No le dijo nada. Nada más le empezó a hablar de la palabra de Dios. Es interesante notar cómo Dios usa personas de acuerdo a sus características. Pablo conocía de política, conocía de idiomas, era como un erudito, ¿no? Para nosotros, y sabía quiénes eran estos. Sabía que Festo lo iba a estar juzgando, pero Herodes, Agripa, que no tenía nada que hacer ahí, le respetó aún así. Y también a Berenice, la hermana de él, ¿no? Y entonces lo oyeron. Y estaban ahí y dijeron, queremos oír a este preso y déjanos oírlo. Y entonces Festo, el gobernador, le dijo, vas a escucharlo. Y ya Pablo le empezó a predicar la palabra. Pero es interesante notar cómo predica Pablo. Imagínense atado a un soldado romano, con la dieta que hay en las cárceles, ¿no? Con todo el ambiente tan feo en una cárcel. Sin embargo, Pablo no estaba disminuido, no estaba distraído, no estaba triste, estaba con la mejor disposición de predicar el Evangelio. Porque si usted recuerda, desde que Jesús salvó a Pablo, allá en Hechos 9, dijo Jesús, este será testigo para muchas naciones. O sea, Pablo estaba escogido para predicarle no nada más a los judíos o a los idumeos como Agripa, sino hasta a los mismos romanos, que era el imperio más pudiente en ese momento. Entonces, Pablo ocupa la oportunidad para predicar el Evangelio, ¿no? Ahora, dice aquí que conocen las leyes de los judíos. Eso se llama hacer contacto con la gente. Como repetimos, Pablo no le dijo, estás en pecado, eres un perverso, vete de aquí. Le dijo, tú conoces las leyes de los judíos. Estos idumeos, desde Herodes, no eran judíos, eran así como para nosotros los de Guatemala, ¿no? O los salvadoreños, estaban pegaditos. Edom es hermano de Esaú, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Estos idumeos eran descendientes de Esaú, no eran judíos. Alguna relación familiar muy lejana, pero no eran judíos. Imagínense que a nosotros nos gobierne un extranjero. Si apenas podemos con los nacionales, ¿no? Imagínense un extranjero aquí gobernando, pues no. Y sin embargo los judíos tenían que aguantar porque lo pusieron desde Roma. Y no nada más a un Herodes, sino a todos sus sobrinos y nietos y hasta bisnietos de aquel Herodes. Pero no eran judíos. Y aunque no era judío, Agripa, Pablo le predica la palabra. Y le dice, tú conoces la palabra de Dios, tú conoces las costumbres de los judíos. Esto es como mucha aceptación. Por eso cuando predicamos el Evangelio, aprendamos de Pablo. No enseguida reprobar a la gente, no agredirlos, sino darles una oportunidad. Si Agripa se hubiera arrepentido, pues qué bendición tan grande, ¿no? Nada más que aquí hay una frase muy interesante. Cuando Pablo le predica a Agripa y le dice la ley de los judíos y las cosas de Dios, y yo fui salvo por la gracia de Dios, esos textos no están aquí todos. Nada más pusimos algunos textos seleccionados, pero Pablo le predica abiertamente a Agripa. Y Agripa se queda muy sorprendido y dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y algunos han interpretado como mexicanos. Yo como mexicanos digo por poquito y pasa algo, quiere decir que casi. Pero Herodes no dijo eso. Cuando dice por poco me persuades a ser cristiano, o sea, estaba menospreciando. Es como de decir, me estás diciendo cosas que no valen la pena. Yo soy rey, tengo poder, tengo todo el dominio, y tú quieres que yo sea cristiano, por poco me estás persuadiendo. Entonces hay que interpretarlo bien, porque yo sí he oído que hay hermanos que dicen, hermanos, Pablo casi gana Agripa. No, la palabra es no, me estás diciendo muy pocas cosas como para que yo sea cristiano. Entonces, ¿qué hizo Agripa? Pues menospreció la palabra de Dios. Y luego vemos ahí hasta cuestiones de política, ¿no? Porque cuando Pablo dice, mira, yo tuve que apelar a Roma, no porque dude de los judíos, pero
como estaba siendo juzgado en Cesarea y me querían mandar a Jerusalén, donde me querían matar, tuve que apelar a César. ¿Y quién es César? Pues es nada menos que aquel gran loco, ¿no? Nerón. El César era Nerón. Ya sabe usted, maníaco, loco, mentiroso. Y Pablo apela a una autoridad así. Otra vez Pablo nos enseña a respetar a esas autoridades. Desde luego era un maníaco, ¿no? Ya saben ustedes que ascendió a Roma, año 64 después de Cristo, y después acusó a los cristianos y judíos y mandó matar a todos. O sea, era una situación muy difícil un gobernante así. Sin embargo, como estaba puesto en Roma, Pablo dijo, yo apelo a César. Y ahí hablamos de que Pablo conoce también de leyes. Como ciudadano romano no lo podían juzgar fuera, podían incluso juzgarlo en Roma. Nada más que bendita cosa, ¿no? Desde ahí en Cesarea, donde lo querían matar, lo mandan a Roma, donde está un loco gobernando, ¿no? Entonces eso de los locos gobernando no es nuevo, ha habido siempre, pero Pablo por eso apeló a Nerón y dijo, yo quiero ser juzgado en Roma. Y dice que entonces Agripa, este idumeo extranjero que no tiene nada que hacer ahí, pero estaba ahí, por la política, ¿no? Le dice a Festo, el gobernador, este hombre pudo ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. O sea, ellos sabían de política, ¿no? Otra cosa interesante, este Festo gobernante dice que muchas veces llamó a Pablo para que le diera dinero. ¿Será nuevo eso también, hermanos, en los políticos que nos llaman porque quieren que les demos dinero? Dice ahí, ¿no? Y muchas veces hacía venir a Pablo esperando que le ofreciera dinero para que lo sacara de la cárcel. Pero Pablo jamás hizo eso. Un cristiano nunca tiene que andar con esas cosas, ¿no? Con esas corruptelas. Estaba en la ley, no había hecho nada malo, y le dice claramente a Festo y también a Agripa, yo como judío creo en la resurrección, y como creo en Jesús, ahora los judíos me están atacando. Y esa era la verdad. Los judíos atacaban a Pablo porque ya no predicaba como judío, pero no hizo nada malo. Y dicen ahí, este hombre está provocando violencia, es un hombre, una plaga, es un hombre violento. Querían que lo mataran. Por eso cuando nos acusen de algo, hermano, hay que defendernos con integridad. Lo que nos defiende es nuestro testimonio. Malo que Pablo hubiera sido un hombre de veras violento o un hombre pues perverso, ¿no? Pero de todo lo que lo acusaban, Pablo dice a Festo, de todo lo que me acusan, nada te pueden probar. Ni es cierto que yo metí no judíos al templo, ni es cierto que yo estaba haciendo una revolución, ni es cierto que estuve violento. Yo puedo comprobarte esto. Entonces nosotros como cristianos aprendemos a estar en la verdad. Ahora, en cuanto al viaje a Roma, vamos a ver varias cosas interesantes. Porque como dice ahí Festo, ¿no? A César apelaste, a César irás. O sea, sí te vamos a mandar a Roma, pero igual pasaron 2 años. Pablo estuvo preso en Cesarea 2 años antes de ser mandado a Roma, pero aún allí en Cesarea predicaba el Evangelio. Y dice que podía recibir a algunas personas y que lo atendieran. O sea, que Dios nos bendice hasta nuestras necesidades. Recordando que Pablo tenía 60 y tantos años, o sea, ya tenemos algunas necesidades no cubiertas y alguien nos tiene que ayudar. Y entonces Festo permitió que algunos vinieran a Pablo. Y dice, y venían y le servían a Pablo. No siempre, pero llegaban a venir a la cárcel de Cesarea donde estaba Pablo preso. Pero cuando lo mandan a Roma, pasan una serie de cosas. Vemos ahí Pablo enviado a Roma, dice 27 del 1 al 38. Cuando decidió que hoy habíamos de partir para Italia, entregaban a Pablo y algunos de los presos a centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y abancándonos en una nave adramitena que iba a tocar puertos en Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a algunos amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Sotavento quiere decir hacia donde el viento se dirige. Recuerdan que eran de velas y no querían dirigirse para allá, pero como el viento iba para allá, el barco se movió donde no querían ir, nada más para mover el barco, ¿no? Vemos incluso algunas cosas de navegación que usa aquí Lucas, muy preciso, y dice a Sotavento de Chipre, o sea, con un viento contrario, pero navegamos cerca de Chipre. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí un centurión de la nave alejandrina que se zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.
Esta era una nave para mercancías y personas. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, a Salmón. Sotavento es sentido opuesto a donde sopla el viento. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la Sea. Y habiendo pasado largo tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y sabiendo incómodo el puerto para navegar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del mar, pareciéndoles ya que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero mucho tiempo después dio con la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiéndonos corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad llegamos a recoger el esquife. Recordamos que el esquife es el barco pequeño que llevan como para el rescate de los barcos. Hay varias cosas interesantes aquí. Lucas es un gran historiador, ya sabe, un médico preparado, conocía idiomas, en ese tiempo médico era así como un doctorado, no nada más un licenciado como nosotros, ¿no? Sino alguien muy, muy preparado, y da una descripción precisa de cosas de navegación. ¿Usted sabe qué era sotavento? ¿Qué era el esquife? ¿Qué era proa? ¿Qué es popa? Pues nosotros no sabemos, pero él lo conocía y lo explica porque fue histórico. Ahí encontramos que Lucas acompañó a Pablo en el viaje a Roma. O sea, Pablo no iba solo, lleva algunas personas que lo acompañaban para llegar a Roma. El que iba preso era Pablo, pero los demás no. Y como no preso ahí Lucas en ese momento, estaba narrando todo lo que estaba pasando. Fíjese en el plan de Dios. Lucas no sabía que además de escribir el Evangelio, que es testimonio histórico de Jesús, el libro de Hechos es totalmente histórico. Y Lucas estaba nada más redactando lo que pasó. Desde Hechos 1, cuando vino el Espíritu Santo, la iglesia en Jerusalén, puros judíos, Pedro, Juan y Jacobo, los otros 8 apóstoles allí, y nada más en Jerusalén. Pero después viene el Evangelio a las naciones. Hechos 13, ¿no? Donde habla de que fueron llamados a las misiones. Pero también hasta el final de Hechos, Lucas está narrando cosas históricas. Dice algo muy interesante. Dice que había un centurión llamado Julio. Recuerda que centurión es como un capitán. Eso es un centurión. Alguien al frente de 100. Eso quiere decir centurión. El que está al frente de 100. Equivalente militar a nosotros más o menos como un capitán. O sea, un oficial mediano. Ni bajo ni alto, así mediano. Pero este capitán trató amablemente a Pablo. Nada más que Pablo les dijo: veo que va a haber mucho problema con la navegación. Porque sabía un poquito. Pablo había viajado, ¿no? ¿Se acuerdan de los viajes misioneros que hizo y todo eso? O sea, conocía un poco y decía: yo creo que el clima no está como para navegar. Pero dice que entonces Julio, el capitán, le dijo al oficial de la nave y le dijo al dueño de la nave: ¿qué opinan? Este hombre dice que no naveguemos. ¿Y qué cree que dijeron ellos? Navegamos, porque iban a ganar dinero. Dice aquí, una nave adramitena. Quiere decir que transportaba personas y mercancías. Era una nave grande para ese tiempo, pero tan grande era que casi se hunde, porque Pablo le dijo claramente: va a estar peligrosa la navegación. Y cuando se va navegando, empieza un viento, incluso dice ahí el nombre Euroclidón. Euro viene de Europa, ¿no? Vienen del norte y se mezclan los vientos y se hace un huracán. Entonces esto de un viento huracanado no era una pequeña tormenta, fue un huracán de 14 días. Ahora, ¿qué decimos aquí nosotros? Estemos dispuestos a servir al Señor. Yo no sé si hoy algunos hermanos tuvieron calorcito, o porque no viene la mano libre, pero no vinieron. Pero ustedes, ¿por qué están aquí? Porque tienen ganas. Porque venimos con el deseo de conocer, y aunque haga calor, o que vengan pocos o vengan muchos, venimos con las ganas de hacer las cosas de Dios. Pero algunos no. Y en este caso vemos que Pablo sí les decía: necesitamos tener cuidado y no partir ahorita. Va a haber peligro con la navegación. Pero como no era Pablo la autoridad, no le creyó el capitán Julio y dijo: vamos a partir. Y entonces empiezan a estar isla por isla, y con aquel huracán de 14 días, la nave casi se deshace.
¿Se acuerda que proa es la parte de adelante, ¿no? De los barcos, la proa y la popa. La proa es adelante, la popa es atrás. Babor es derecha, estribor izquierda. Porque dicen los marinos que como no están en la tierra, no pueden decir enfrente y atrás, ni derecha e izquierda. Dicen la proa y la popa, y el babor y estribor. Entonces hablan como marinos. Y ahí Lucas aprendió la manera de hablar los marinos y dice, bueno, trataban de poner la proa al frente para poder navegar y no se podía. El viento impedía la navegación. Y como impedía la navegación, tuvimos muchos problemas. ¿Qué problemas? Bueno, imagínense, 14 días sin comer. Era tal la tempestad, hermanos, que no podían ni comer. Y Pablo le dice entonces algo muy interesante. Todavía le dice, hubiera sido bueno hacerme caso. No sé cuánto nos ha pasado, ¿no? Que a alguien le dijimos un consejo y no nos hicieron caso. Y Pablo dijo, hubiera sido prudente que me hicieran caso cuando les dije que no partiéramos. Claro, el centurión Julio pensó que Pablo no quería partir para retrasar el viaje, ¿no? Para llegar más tarde a Roma. Pero Pablo no lo hacía por eso. Él veía que iban a estar muy difícil la navegación y estuvieron 14 días a la deriva. Dice, cuando ya no pudimos más, nos quedamos a la deriva y nos dejamos llevar. Otra vez un término de navegación. Vemos ahí la gente que sabe, ¿no? Los que están en embarcaciones ahí en el mar, bueno, pues saben los nombres y las cosas que pasan. Y dice, no pudimos avanzar porque el viento estaba muy en contra. De hecho, incluso hay algunos cantos cristianos, ¿no? Hablan del Euroclidón y vientos contrarios, ¿no? Decía algún cantor. Hay vientos contrarios. Y así pasa en la vida. No sé cuántas veces sentimos como que los vientos van en contra. Como que queremos avanzar y no avanzamos. Como que hay muchos peligros, hay riesgos. Y sin embargo, ahí está Dios. Pero hay una actitud distinta. La actitud de Pablo. Pablo está tranquilo, confía en Dios y hasta dice, oré a Dios y Dios me dijo que nadie va a morir. ¿Qué es eso, hermanos? Palabra de conocimiento. Porque nadie sabía que no iban a morir, ¿no? Tenían miedo. Pero dice Pablo, nadie va a morir, pero la nave se va a perder. Entonces vemos ahí que hay consecuencias de las malas decisiones. Las malas decisiones es porque no hicieron caso al consejo de Pablo. 27:7 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar a Sirte, ahiraron a las velas y quedaron a la deriva. Ahí hay 2 golfos en el Mediterráneo y vienen sus nombres. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué es alijar? Aligerar la embarcación. ¿Se acuerdan que empiezan a tirar cosas de los barcos para que no se vayan a hundir? Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, nos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? Las vigas y las velas. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido bueno, por cierto, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Palabra de conocimiento decimos ahí, ¿no? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí te he concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida a la 14ª noche, siendo llevados por el mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, soltaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Una braza son 2 metros más o menos, ¿no? Ahí pusimos. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y Pablo dijo al centurión de los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba para que comiesen, diciendo, es el 14º día que estáis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahí vemos una seguridad. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias y dio presencia de todos, y partiendo el pan empezó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comenzaron también a comer. Y éramos las personas de la nave 276, y satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar.
Entonces hablamos de un naufragio real. No fue que unos días se perdieron en un barco, 14 días de tempestad. Y dice ahí que cuando ya estaban tan desesperados, los marineros pensaban que podían estar cerca, porque no se veía nada. En esa tempestad, además, todo estaba totalmente oscuro. Y recuerden, igual la navegación se tiene que ver, ¿no? Tienen que ver las estrellas, tienen que ver hacia dónde se dirigen para poder, pues, evitar alguna situación grave. Y dice, no veían nada, estaba totalmente oscuro. Y en esa oscuridad Pablo tiene la verdad y le dice, el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, estuvo conmigo. ¿Por qué dice Pablo, el ángel del Dios a quien soy y de quien sirvo? ¿Quién es ese ángel, el Señor? Jesús, podría ser. Ok, ¿algo más, hermanos? Ok. Ok. Es interesante porque la palabra ángel es como una presencia espiritual. Dice Pablo, la presencia espiritual de mi Dios estuvo conmigo. O sea, Dios está conmigo de manera física, me hizo ver algo, me dio una revelación y me dijo que no vamos a perder las vidas. Entonces ese es el Dios, el ángel del Señor. En Apocalipsis se parece, ¿no? El ángel de Jesús, o sea, es Jesús mismo. En ese punto, Dios se presentó con Pablo y le dice, bueno, no se van a perder, pero puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas juntas se presentan con Pablo. ¿Qué vemos en esto, hermanos? La misericordia de Dios. Porque Pablo les dijo, no conviene que salgamos porque va a haber muchos vientos contrarios. Pero como no le creyeron, igual que nos pasa a muchos cristianos que no nos creen lo que les decimos, pues echaron la nave al mar. ¿Y qué pasó? Un naufragio de 14 días. Ese viento Euroclidón, otra vez histórico, ¿no? Habla muy bien de cosas que realmente suceden y siguen sucediendo. Ese viento sigue existiendo. El Euroclidón es conocido en aquella zona, no saben, cuidado, es un huracán. Y este huracán acabó con la nave casi. Ahora, es interesante notar qué actitudes tienen las personas, porque no todos están igual. Usted ve ahí a Julio, el capitán, preocupado, porque era el que estaba a cargo como desde Roma, ¿no? Y dices, ¿qué va a pasar con estos 14 días? No comen, 14 días, no ven nada, 14 días, están con mucho miedo. Y dice que entonces los marineros empezaron a echar la sonda. ¿Se acuerda que la sonda es una parte metálica del barco que mide qué tan profundo está el barco? Entonces echaron la sonda y dijeron 20 brazas. 20 brazas son 40 metros. Y 40 metros es poco para una embarcación que puede chocar, ¿no? Cuando pasan unas horas dicen 15 brazas, o sea, 30 metros. Se estaban acercando a la playa. Y entonces echan, dice, 4 anclas por la popa. O sea, en la parte de atrás del barco, 4 anclas para definitivamente detenerlo ahí, porque sabían que estaban cerca de tierra. O sea, los marineros sabían su trabajo, estaban trabajando. El capitán Julio Romano hacía su trabajo, pero no era el determinante era Pablo. Pablo dice, tengan paciencia, Dios me dijo que no va a morir nadie. Entonces, como cristianos nos toca a nosotros tener ese carácter, hermanos. La presencia de Dios está en nosotros. Que tengamos la paz de Dios y digamos, está muy difícil, pero como nadie va a morir, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Incluso Pablo les dice, es tiempo de que coman, porque llevan 14 días sin comer. Yo conozco a algunos que tenemos 14 minutos sin comer y estamos que nos morimos. Ay, ya me duele la cabeza, ya se me pasó mi Gerber. Bueno, cada quien, ¿no? Pablo no estaba así. Si son 14 días, pero es bueno que coman. Dice, coman por su salud. ¿Qué tal? Comer, porque si no nos morimos, ¿no? Entonces ya todos comieron, oyendo a Pablo. Pablo les calmó. Pablo tenía una actitud positiva y tenía una confianza en Dios. Y pasa algo muy técnico. Si después de comer, ya satisfechos, tiraron el trigo al mar. Otro asunto de navegación. ¿Qué es lo último que se tira? La comida. Porque mientras dure el huracán y todo, pues por lo menos tiran cosas de madera y de metal, pero la comida no. Sin embargo, cuando ya pensaban que estaban cerca de una playa, tiraron la comida. Todo el trigo al mar. Y luego dice varias cosas, los aparejos, ¿no? Decimos, los aparejos son las velas. Las velas del barco las cortaron y las tiraron. Todo lo que pesara lo tiraron para que el barco no se hundiera. Porque no sabían cuánto iba a tardar todavía la oscuridad y para llegar a la playa. Entonces, hermanos, ¿qué actitud tenemos nosotros? Somos la gente de fe,
nosotros somos los que creemos en el Señor y no estemos tan desesperados ni tan desesperanzados, porque el peligro está allí, pero Dios está con nosotros. Y otra vez Pablo, como dice, el ángel de quien soy y a quien sirvo está conmigo. ¿Cómo viene el naufragio? También viene el escrito que decimos Lucas, gran historiador, ¿no? Dice cosas muy técnicas también Lucas ahí. Dice, cuando se hizo de día, no reconoció en la tierra, pero veían una ensenada que tenía una playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela y proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa en cada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Ahí es la estima de este capitán por Pablo. Y los demás parten tablas o parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y llegaron a la tierra. ¿Se cumplió lo que dijo Pablo? Nadie va a morir, me lo dijo Dios. Ahora, aprendemos entonces aquí algunas actitudes como cristianos. Yo tengo que mantener la calma, porque tengo a Dios. Confío en Dios, tengo su palabra. Y Pablo tenía esa presencia de Dios cuando dice, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo me dijo que no va a morir nadie. Entonces tenía una confianza. Pero también, hermanos, vemos alguna parte de la prudencia. Pablo vio que los marineros estaban yendo todos a la proa. ¿Dónde está la proa? Al frente, le dijimos, ¿no? Proa, popa, babor y estribor. Son como los marineros se miden. Dice, se estaban yendo a proa para tener el esquife. ¿Qué es el esquife? El barquito, ¿no? Los barquitos de salvación que tienen todos los grandes barcos. Dice, se querían escapar. Si hubieran escapado los marinos, ¿qué pasa con el resto de la población? Pues todos se mueren, porque no saben nada de la nave, más que muy poquito, lo que Lucas vemos que sabía y otros más, ¿no? Entonces Pablo le dice al capitán, si los marineros escapan, ustedes van a morirse, porque los marineros son los únicos que nos pueden salvar. Nada más que los marineros sí se querían escapar. ¿Sirvió o no sirvió el consejo de Pablo? Y dijo el centurión, bueno, tiren el esquife, el barquito pequeño, y cuidado y alguien de los marinos se vaya, porque aquí hay armas, ¿no? Y se quedan donde están, porque si no, morimos todos. Entonces, hermano, qué diferente es un mundano y un cristiano. Los marinos eran mundanos, sabían su oficio, vemos nombres, ¿no? Y las anclas y las ondas y todo eso, pero Pablo era el cristiano. Y dice, si ellos escapan, morimos todos. No sé cómo le cayó a los marinos Pablo, pero aunque les caigamos mal, les tenemos que decir la verdad, porque nos preocupa la mayoría, no nada más los poquitos que se pueden escapar, sino todos. Éramos 276 militares, soldados de bajos rangos, todos los marineros y personas que iban en el viaje. Entonces casi 276 personas hubieran muerto si no hubiera estado ahí Pablo. Y Pablo dice claramente que no los dejen que se vayan para que el barco siga adelante. Y dice muy técnicamente ahí que entonces los marinos también se quedaron ahí forzados, pero los soldados querían matar a los presos. Sucedía que cuando había un naufragio, mataban a los presos para que no se fugasen. Decían, así le damos cuentas al César, ¿no? De que matamos a todos. ¿Y a quién quiso salvar el centurión? A Pablo. Dice ahí, pero Julio, queriendo proteger a Pablo, les impidió este intento. O sea, el capitán les dijo, no maten a nadie. Vamos a dejar que los que puedan nadar, naden y lleguen. No sabemos ni dónde estamos, pero que naden allá a la playa y los que puedan nadar y los que no, les ayudamos con algo de madera, ¿no? Dice ahí, para que se soporten un poquito y lleguen. Pero todos llegaron a la playa. Era muy difícil una embarcación de esas dimensiones, con ese peso, que se salvaran. Incluso dice ahí claramente que la popa se partía en dos. O sea, la nave se deshizo totalmente y estaba encallada por la proa, la parte de adelante, donde echaron 4 anclas allí. Era técnico lo que hacían los marineros, pero se salvaron porque alguien les dirigió. Y ese alguien es el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que dar palabra de dirección a la gente. La gente, algunos saben, otros no saben. Hay muchos caracteres que la gente tiene, buenos y malos, pero no saben la palabra de Dios. Nosotros conocemos la palabra y le decimos a la gente qué va a pasar con lo que sigue.
porque estaban todos espantados, ¿no? Eran muy expertos los marineros, pero 14 días de huracán no es fácil. La nave deshecha casi, y las brazas que se estaban disminuyendo, o sea, todo parecía que estaban a punto de llegar a una isla. Y gracias a Dios, al amanecer llegaron a esa isla. Fíjese que es muy interesante, porque dice que 14 días estuvo oscuro. ¿Sabe cómo son las grandes tormentas? Oscuro. No se veía nada, ni de día ni de noche. Pero al día exactamente en que tenían que llegar a la playa, hubo luz. Y pudieron todos nadar, y los que no, pues ayudados, y llegaron a la playa. Entonces aprendemos de Pablo el carácter. Tengamos la fortaleza, tengamos la palabra, tengamos la seguridad, porque necesitamos tener eso. Luego tenemos Pablo en la isla de Malta. Nos describe cuál es la isla, ¿no? 28:1 al 10 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Es una superstición, ¿no? Pero él, estando sacudiendo la víbora en el fuego, ningún niño padeció. Y estaba ya esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habían esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla, llamada Publio, que nos recibió solícitamente algunos días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, tendido con fiebre y disentería. Y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. He hecho también que los otros que tenían enfermedades en la isla venían y eran sanados. Hubo varios milagros, los cuales también nos honraron con no pocas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué tan útil es nuestro carácter como cristianos? Porque Pablo no era uno más de los que se espantan o que no saben qué hacer. Tenía una gran dirección de Dios, un hombre de comunión que todos conocemos, pero por esa comunión que tenía con Dios, le dijo al capitán: nadie se va a morir, y no permitas que los maten, vamos a estar en la isla todos. Y en la isla de Malta llegaron y fueron salvadas sus vidas. Pero fue mucho la dirección de Dios a través del apóstol Pablo. O sea, Dios nos usa a nosotros, hermano. Tenemos el privilegio de ser usados por Dios. Dice, no sabíamos cómo se llamaba la isla se llama Malta. Hasta el día de hoy, si usted quiere unas vacaciones VIP, váyase a Malta, salga de AIFA, que me quedó bien cerca de la casa. Bueno, alguna cosa buena sale de todo. Pero llegaron a Malta y la gente los recibió con mucha amabilidad. Y les dijeron, bueno, vengan aquí, les damos de comer, les damos lo que necesiten, ¿no? ¿Qué tal? Un poco de agua para beber, para bañarse. Estaban siendo bien atendidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de todos. No nada más de Pablo el creyente, de todos los que estaban con él, creyentes con Pablo, y también de todos los incrédulos, que estaban ahí porque eran soldados o porque eran marineros y estaban siendo bendecidos. Pero dice que entonces hay un hombre llamado Publio, y Publio era el principal de la isla, o sea, era el hombre más rico de la isla. Y el papá de Publio estaba enfermo. Otra vez Lucas, el médico, dice, estaba enfermo de disentería. ¿Es concreto o no? O sea, sabes muy bien. Pero cuando Pablo oró por el papá de Publio, Dios le sanó. Entonces vemos cómo Dios nos bendice con gente que le dio de comer, pero Pablo tuvo que orar por algunos enfermos. Y ya que se enteraron de que el papá de Publio fue sanado, muchos enfermos vinieron y también oró Pablo por ellos y Dios les sanó. O sea, que estemos donde estemos, Dios nos puede usar. Si tenemos el carácter y la disposición, Dios nos puede usar. Y entonces Pablo fue usado para sanidades, hubo bendición, dice, y cuando nos fuimos de la isla de Malta, nos dieron lo necesario. El siguiente tema es, Pablo llega a Roma. Dice lo siguiente, 28:17. Aconteció 3 días después que Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada malo contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome puesto examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero por ser los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo hace una defensa. Así que por esta causa les he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos dijeron,
nosotros ni hemos recibido cartas de Judea, ni acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado algo malo en ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es claro que en todas partes se habla contra ella. Oposición. Y habiendo cenado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Eso es el Evangelio. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pero como no estuviesen de acuerdo entre sí en retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y no entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Es Isaías 6, 9 y 10. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo una gran discusión entre sí, pero Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es el ministerio. ¿Cómo predica Pablo en Roma? Igual, en el naufragio. Les habla todos los días de Cristo. ¿Qué dice? Que cuando llegaron a Roma después del naufragio y ya por fin consiguen otra nave y hay otros 3 meses que tardan en llegar a Roma, llegan por varios puertitos que todavía existen, ahí en Roma están esos puertos, y llega a la ciudad de Roma Pablo. Y Pablo presenta con los judíos. ¿Qué hace Pablo? Reconoce la autoridad. Sabía que los judíos no eran cristianos y tenían que predicarles el evangelio con claridad. Y le dice Pablo: hermanos, yo vengo a ustedes para decirles que por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena, o sea, por predicar el evangelio. Y dice que los de Roma le dijeron: no hemos oído de ti, ni hay cartas acerca de ti, ni nadie vino a decirnos nada contra ti, pero queremos que tú nos digas, porque de esta secta se dice que hay mucha oposición, o sea, estaban en contra del evangelio, no estaban así como deseando. Recuerda que los judíos tienen un gran peso para no aceptar el evangelio, porque creen que ellos son la nación de Israel, de Dios, que ellos tienen la bendición, no creen en lo cristiano. Entonces decimos nosotros, bueno, hubiera sido otra actitud, pero estaban divididos. Unos estaban de acuerdo con lo que Pablo les decía, porque dice que todos los días les predicaba, ahí en la cárcel les predicaba y decía: miren, Jesús es el Salvador, Moisés y los profetas es todo el Antiguo Testamento. Recuerda que los judíos dicen así: la ley, los profetas y las escrituras, 3 divisiones en su Biblia judía. Pablo les habla por todo lo que ven, de Génesis a Malaquías: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, y necesitan recibirle. Pero unos creían y otros no creían. Exactamente como nosotros, ¿no? No sé cuántos hemos predicado y unos creen y otros no creen. ¿Qué hacemos? Pues con los que creen, qué bueno. Y los que no creen, nos tocará orar por ellos, porque Dios tenga misericordia de su vida. Pero les predicó el evangelio y así acaba Hechos. Cuando empieza Hechos, dice: vino el Espíritu en Jerusalén, llenó a la iglesia, hablaron en lenguas, predicaron el evangelio. ¿Cómo acaba Hechos? Con Pablo en la cárcel. Nada más que se acuerdan que está en una casa alquilada. Por eso dicen que Pablo tuvo 2 encarcelamientos. El primer encarcelamiento llega a Roma, en la mera cárcel de Roma, que todavía existe, ahí si quiere hacer turismo en Roma, váyase a la cárcel donde estuvo Pablo, ahí está todavía la cárcel. Dicen testimonio, ¿no? Turístico ahí, pero bueno, entonces donde estuvo Pablo en la cárcel estuvo un lugar muy feo, pero le dieron chance de estar en una casa alquilada, como un arresto domiciliario, ¿no? Por eso dice Pablo: el primer encarcelamiento estuve en Roma, en el segundo en una casa alquilada, y en el tercero, cuando Nerón lo regresa a la cárcel, ya lo matan. Por eso tenemos 2 encarcelamientos. Y ahí en la cárcel todavía escribe algunas cartas, porque recuerda que Pablo es útil hasta la muerte, y estuvo escribiendo cartas y consolando en la cárcel, y otra vez nos da un gran ejemplo a nosotros de cómo ser cristianos. Y decimos: bueno, el que quiera oír la palabra, qué bueno, y el que no quiera, oramos que en algún momento le dé la oportunidad a Dios. Pero Pablo estuvo por eso en esa casa alquilada, poco más cómodo, un poco más libertad, y dice: y dejaban que vinieran a él todos los que le quisieran servir. O sea que hasta en la cárcel Dios tuvo misericordia de Pablo. Hubo tiempos en que estuvo solo, ¿se acuerda? Algunas cartas: me dejaron, me quedé solo, nadie vino, tengo frío, quisiera el capote para taparme porque tengo mucho frío. Imagínense, a los 60 y tantos años ya tenemos frío, ¿no? Bueno, hoy no, pero algunos sí. Y entonces Pablo decía: no le hace que haya frío, calor, me dejen o no me dejen, yo tengo que predicar la palabra de Dios.
Entonces nos da un gran ejemplo ahí Hechos. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Seguir predicando mientras podamos. Ya que no podamos, bueno, pues Dios nos va a tener en otro plan, pero mientras podamos predicar, hay que predicar el Evangelio. Pues hermanos, terminamos la clase 15. Gracias a todos por su atención. Dios les siga bendiciendo.